desde el Calvario, desde el madero, hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye la vida, con la sangre del Cordero vivo estoy. Amén, nuestro Dios salva. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. De señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Ese es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan en sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Ese es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán.
al Señor. Cristo vive hoy. Cristo vive hoy, pero vive por siempre y para siempre. Gloria al Señor. ¿Sabe? La Pascua lleva un mensaje de esperanza. La Pascua no es solo la cruz, el sacrificio, eso fue una parte. Pero la otra parte inseparable de esta primera es la de la resurrección de Cristo. Él vive y porque vive y venció la muerte es porque puede darnos vida eterna. Y esa es la vida que muchos estamos disfrutando. Usted lo está haciendo, está disfrutando esa vida, ya ha tenido un encuentro personal con este Jesús que murió por todos, pero también resucitó por todos. Bueno, quiero en esta noche compartir brevemente una reflexión en este sentido, porque las Pascuas contienen un mensaje de esperanza para todos. Es un mensaje de esperanza para aquellos que quieren cambiar su vida, ver que sus vidas puedan ser transformadas, para aquellos que sienten y tienen conciencia de la carga de culpa que produce el pecado en la vida, para cambiar la vida de aquellos que no pueden hacer algo para cambiar, dejar de hacer el mal, dejar de pensar mal, de vivir mal, aquellos que no pueden abandonar el sufrimiento, la aflicción, la tristeza. Hay un mensaje de esperanza para ellos, un mensaje de esperanza para todos. Eso es verdaderamente la Pascua. Mire, el apóstol Pablo le escribía a los romanos y en el capítulo 10, versículo 9 de la palabra de Dios dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Tu vida será cambiada, tus pecados serán perdonados, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo horizonte, hay una oportunidad, hay esperanza en las Pascuas, porque las Pascuas es este Jesús en quien hay que creer, en quien hay que confiar, en quien hay que poner nuestra vida en sus manos para que entonces recibamos este regalo del cielo que es esa transformación, ese cambio, esa salvación, esa sanidad que necesitamos. Mire, otra versión dice de este texto: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Bueno, la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, es una de las verdades centrales del Evangelio. Es una de las verdades centrales para el cristianismo. Dice la propia palabra de Dios que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces no habría Evangelio, no habría salvación ni esperanza eterna. Dice que es vana nuestra fe. Sería una fe vacía, sin contenido, una fe inútil, infructuosa. Pero no es así porque efectivamente hubo esa resurrección. Y esto no es un mito, sino una gloriosa realidad, un hecho histórico innegable. Aún aquellos que fueron a poner en la cruz al Hijo de Dios después que Él murió, reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Y allí estaban algunos, uno de los soldados que por supuesto lo hizo, el ladrón, uno de los ladrones que estaba crucificado a uno de sus lados. Pero si se habla de resurrección, entonces es que hubo muerte previamente. Y claro, Cristo murió, Cristo dio su propia vida por nuestra salvación, por su salvación, porque no teníamos otra esperanza. Y Él vino y lo hizo, lo llevó a cabo y desde ese momento lo está ofreciendo a la humanidad. Bendito sea el Señor porque muchos ya en aquel tiempo reconocieron esto, fueron impactados por este hecho, por esta verdad, por este amor. Y se abrazaron a Jesús y recibieron esta transformación de vida. Y a partir de aquel momento, hasta nuestros días, en estos días, muchas personas nos hemos abrazado a ese mismo Jesús. Y nuestra vida ha sido cambiada, transformada. Nuestros pecados han sido perdonados. Esa culpa fue quitada de nosotros. Pudimos tener un porvenir, un futuro, una esperanza que antes, por supuesto, no teníamos. Pero entonces déjeme decirle brevemente, ¿quién es el que murió entonces? ¿De qué se trata esto? El que murió fue Jesucristo, el Hijo de Dios. No fue un superhéroe, no fue alguien puesto allí por medio de inteligencia artificial.
No fue un impostor, fue el propio Hijo de Dios y como tal fue reconocido por las personas que estaban alrededor. A tal punto era reconocido que efectivamente lo confrontaron, lo rechazaron, lo hicieron un juicio y lo condenaron a muerte y muerte de cruz. Este Hijo de Dios dejó el cielo, dejó su gloria, dejó el trono, vino aquí a la tierra y se encarnó, es decir, adoptó la naturaleza humana, como todos sabemos, ¿no es cierto? Nació engendrado por el Espíritu Santo en María y lo hizo con el propósito de cumplir esa misión. ¿Cuál era? Dar su propia vida en rescate por muchos. Así que se trata de Jesús, el que murió fue Jesús, el Hijo de Dios. No hubo otro, no hay otro quien haya hecho semejante sacrificio por amor a todos nosotros. Pero además, ¿para qué entonces murió? Y esto es lo que tantas veces se confunde en la Pascua, se desdibuja, queda de lado, le perdemos el significado, la razón. Pero ¿de qué se trata la Pascua? ¿Será como Navidad? Hay que juntarse un poco en familia, comer algo y ya. Es mucho más que esto, es el mensaje de esperanza que todos necesitamos descubrir o reconocer. ¿Para qué murió? Mire, dos cosas, entre otras. En primer lugar, murió Jesús para que los seres humanos tengamos esperanza de vida, para abrir un camino hacia Dios, para ser librados del pecado, librados de la maldad, de la culpa, y además de todo el sufrimiento y la aflicción que el pecado produce en la vida de las personas. Esto desde el inicio. Dios creó el universo y a los seres humanos, los puso allí en el Edén. Allí solo había armonía. El ser humano estaba en armonía consigo mismo, con los demás seres humanos, con Dios, con la naturaleza. Había felicidad, había plenitud, había bienestar, había paz. Y Dios dijo, disfruten de todo, pero no coman del fruto del árbol de la vida, porque si lo hacen, morirán. Y los seres humanos de aquel tiempo y de este tiempo y de todos los tiempos, usted y yo, ya lo sabe, desobedecemos, transgredimos, nos rebelamos, pecamos. Por lo tanto, debemos sufrir las consecuencias. Dolor, violencia, enfermedad, tormento, tristeza, muerte. Todo esto no había antes del pecado. Y porque el hombre pecó, los seres humanos pecamos, es que existen todas estas cosas. Muerte como un estado o condición espiritual de permanente llanto y condenación. ¿Se da cuenta de lo que implica? Algo continuo, algo permanente. Esa aflicción se hace cada vez mayor y aún después de morir la vamos a estar sufriendo. Por eso el texto bíblico dice claramente, la paga del pecado es muerte. Ya lo había dicho Dios al momento de poner a los seres humanos en el Edén, muchachos. Tienen todo para disfrutar, sean felices, exista la armonía, haya paz, disfrutemos en plenitud. Pero de ese árbol no lo toquen, porque si lo hacen van a morir. Y desde aquel momento los seres humanos no le damos bolilla a Dios, hacemos la nuestra. ¿Qué me importa? No, Dios es mentiroso. No, Él no quiere que seamos como Dios. Tantas otras cosas. Así está la humanidad, sufriendo las consecuencias de aquello. La paga del pecado es muerte, sufrimiento, dolor, aflicción. Todos los seres humanos, por eso mismo, estamos en deuda. Por cuanto todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, apartados de esa armonía, de esa plenitud, de la felicidad. Estamos apartados, impedidos de poder experimentarla por causa de nuestro propio pecado, de mi pecado, del pecado de cada uno. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia, la palabra de Dios. Y está claro, ¿no es cierto? ¿Quién va a levantar la mano para arrojar la primera piedra? ¿Quién pagaría entonces la deuda? ¿Cómo podría haber hecho el ser humano por sí mismo para resolver su propia situación en ese estado de enfermedad, de dolor, de tristeza? ¿Quién podría saldar esa deuda?
se necesitaba de alguien que no estuviera en la misma condición de pecado. ¿Cómo yo, que estoy enfermo y contaminado por el pecado, voy a tratar de solucionar la cuestión del pecado en los demás? Es imposible, estoy afectado. Por lo tanto, se requería de alguien que no estuviera en la misma condición de pecado, que fuera limpio y sin mancha de maldad. ¡Ja! Estamos perdidos. A nivel humano, ni uno. Pero allí entonces es donde Dios, desde el cielo, vio la condición de los seres humanos, su condición y la mía, y tuvo misericordia. Y dijo, no podemos dejar a los seres humanos en esa condición. Busquemos hacer algo por ellos para que los que lo deseen y crean en Jesús, pues entonces recuperen esta condición, recuperen este camino, recuperen esta armonía, recuperen esa paz, sean salvos. Y en lugar de muerte y aflicción, ahora tengan vida eterna. Y Dios nos vio con esos ojos de amor y de gracia. Y entonces el Hijo dijo, yo voy a ir a cumplir ello. Yo me voy a encarnar, me voy a hacer hombre, voy a habitar allí y voy a ofrecer mi propia vida en rescate por muchos. Él vino a pagar nuestra deuda. Él vino a pagar mi deuda y la suya. Y la pagó muriendo allí en la cruz. La paga del pecado es muerte. Él pagó siendo inocente, sin pecado. Cargó con el pecado de toda la humanidad y murió allí en la cruz. Recuerda, el pastor Walter nos refería muy bien el viernes, ¿no es cierto? Recuerda que crucificaron a 2 ladrones a los costados de la cruz de Jesús, donde él estaba allí crucificado también. Y entonces uno de esos ladrones dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y el otro ladrón le dijo, ¿pero qué decís? Si este es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo y se baje de la cruz y después que nos baje a nosotros, de paso. Dice, pero vos estás loco, le dijo este. Nosotros a la verdad sufrimos por nuestra propia culpa, somos culpables, robamos. Pecamos, estamos sufriendo lo que merecemos. Pero Él, ¿qué mal ha hecho? Señalando a Jesús. Él es inocente y está dando su propia vida. Él está muriendo por nosotros ahora. Entonces Él lo reconoció. Jesús murió en la cruz para pagar la deuda de todos nosotros. Pagó con su propia vida. Fue a la muerte y muerte de cruz. Bueno, los cristianos sabemos que hay allí también una referencia al sistema de sacrificios que había en el pueblo de Israel para pedirle perdón a Dios por los pecados, ¿no es cierto? Y debían presentar un cordero muy particular, sin mancha, y presentarlo en sacrificio con derramamiento de sangre para que entonces Dios pudiera perdonar los pecados de aquel que estaba ofreciendo el sacrificio. Y entonces sabemos que la Biblia pone en Jesús a ese Cordero perfecto de Dios, sin mancha, esto es sin pecado, que dio su propia vida y derramó su propia sangre para que usted y yo tuviéramos posibilidad de ser perdonados de nuestros pecados y que nuestra culpa y nuestra maldad sean quitados de nuestro corazón. Pero además Jesús murió para darnos vida eterna. No solo para pagar esa deuda, no solo para decir, mira qué tranquilo, ¿sabes? Yo lo hice por vos, yo ya pagué y listo, allí terminó todo. Jesús quedó alojado en una tumba, en un sepulcro y se terminó la historia. De ninguna manera. Jesús vino, hizo su sacrificio, murió para perdonar nuestros pecados, pero también para darnos vida eterna. Él también resucitó. Él venció a la muerte, la derrotó, la conquistó, la dominó. Él prevaleció sobre la muerte. Él tiene poder sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús, el Hijo de Dios, el único que lo podría haber hecho, hizo el sacrificio por quien, por mí y por usted. Y derramó su sangre y dio su vida y fue quebrantado
Conquistó la muerte porque al tercer día resucitó. Y Él vive. Por eso puede darnos no solo perdón de pecados, sino vida eterna. Porque Él conquistó a la muerte. Jesús vive. Jesús vive, nuestro Señor vive. Y vive porque además Él quería acompañarte durante toda tu vida, guiarte hacia la eternidad. Porque Él iba a estar a tu lado para rescatarte del pozo de la aflicción, como vimos hace poco tiempo y compartimos. Porque Él te quería abrazar y que vos lo abrazaras a Él. Por eso Él vive también. Para que vos veas y sepas que Él es la única esperanza en nuestra vida, para todos los seres humanos. La tumba está vacía porque Él triunfó sobre la muerte. Bendito sea el Señor. Mire qué impactante, hubo algunas mujeres que eran los que seguían también con el grupo de discípulos a Jesús. Y ese domingo, dice la palabra de Dios, muy temprano, apenas estaba amaneciendo, ya iban inmediatamente a la tumba llevando especias aromáticas y quizás alguna flor, no lo sabemos, pero iban allí, seguro todavía para llorar, de tristeza porque había muerto el Señor y no comprendían todavía lo de la resurrección. Y allí iban estas mujeres compungidas, como pensando que toda su esperanza se había esfumado, que todo había terminado, que allí iba a quedar Jesús colocado en el sepulcro y listo. Sería un recuerdo. Pero fueron impactadas esa mañana. Ya de lejos vieron que la gran piedra que habían colocado los romanos allí como para evitar que robaran el cuerpo estaba corrida. La tumba estaba abierta, el sepulcro estaba abierto. La guardia parecía desorientada y no estaba por allí. Y ellas comenzaron a temblar de miedo y de temor. ¿Qué habrá pasado aquí? Y aún vieron allí a un jardinero que andaba por aquel jardín y dijeron: decinos dónde pusiste a nuestro Señor, pensando que Él lo había agarrado, tomado y escondido o algo así. Tremendo, imagínenselo. Y allí irrumpen los ángeles del cielo. Mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y entonces reciben esta gran noticia y recobran la esperanza de vida. Y aún todavía perturbadas y conmovidas, sus corazones comienzan a llenarse otra vez de gozo. Y no saben qué hacer y cómo reaccionar, pero inmediatamente van a dar las nuevas, la noticia a todos los discípulos. Así que por su muerte y su resurrección tenemos perdón de pecados y vida eterna. Somos libres. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? Está claro y lo hemos cantado y expresado. Él murió por amor y por misericordia. No hay otra cosa. No quería Él aprovecharse de nadie en esas circunstancias. Él no iba a recibir ningún beneficio por eso. Al contrario, tuvo que padecer y sufrir, siendo inocente como el peor de los pecadores, porque cargó con el pecado de todos. Y tuvo que morir como murió. Vergonzosamente, pero terriblemente, clavado a una cruz, desfalleciendo de a poco por el propio peso de su cuerpo. ¿Por qué alguien podría haber hecho esto? Por muchos a quienes ni siquiera conocía ni conoció. ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Que estaba buscando fama? Lo hizo por amor. Para que vos y yo tengamos esta oportunidad y esta esperanza hoy, ayer y mañana todavía. Lo hizo por misericordia. Porque nos vio. Me vio en mi sufrimiento, en mi dolor, en mi llanto, en mi pecado. Y Él dijo: te amo, puedo perdonar tus pecados y puedo darte vida eterna. Yo pagué tu deuda, lo hice allí en la cruz y en la resurrección. ¿Podés creer en mí? ¿Podés confesar con tu boca que soy el Hijo de Dios e hice esto por ti, por amor? ¿Pero qué tengo que pagarte? ¿Cuánto me sale?
Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Por amor! De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De esa manera, increíble, inexplicable, inentendible, pero real. El amor de Dios es real. Él te ama con ese amor. Él lo ama, le ama con este mismo amor. Finalmente, ¿por quién murió y resucitó ese Jesús? ¿Acaso lo estaba haciendo por sus discípulos, 10, 12, unos bandidos que andaban por ahí haciendo lío en las ciudades, por ese puñado de mujeres, o quizás algunos más? ¿Era solo por ellos? La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda en condenación, no se pierda en aflicción, en dolor, en sufrimiento. Tenga vida eterna. Muchos fueron impactados y quebrantados por la muerte y la resurrección de Jesús. Estar ahí debe haber sido tremendo. Haber visto a Jesús agonizando debe haber sido tremendo para cualquier persona, ni siquiera solo sus seguidores. Por eso muchos de los que estaban allí observando este lamentable espectáculo fueron conmovidos y fueron quebrantados. Muchos de ellos habrían puesto su mirada en los ojos de Jesús, agonizando allí en la cruz. No sé cuántos podrían haber sostenido su mirada en los ojos de Jesús, sin sentirse conmovidos y compungidos por su propio pecado, porque allí mismo estarían reconociendo que ese varón que está allí está muriendo por mí, está muriendo por mis pecados. El soldado romano, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hicimos algo tremendo. Dios tenga misericordia de mí. Uno de los ladrones crucificado a su lado. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vida eterna. Aún en los últimos minutos de vida que tenía, vida eterna para el que se arrepiente y cree en Jesús. ¿Y qué pasó con el otro? Siguió en su misma condición. ¿Cuál? Condenación eterna. Como si hubiese poco sufrimiento allí en la cruz que estaba padeciendo. Todavía en su orgullo y su soberbia. Decía, ¿y este quién es? El Hijo de Dios. Bueno, listo, ¿sabe dónde está? En el infierno. Sigue sufriendo. Está en condenación eterna. Por la eternidad. Nos cabe este concepto, la eternidad. Allí está en dolor, en llanto, en aflicción. Porque no reconoció la oportunidad y la esperanza que tenía delante de sus propios ojos. Rechazó. Muchos se arrepintieron de sus pecados, fueron perdonados y recibieron vida eterna. Una nueva vida para ellos. Y otros siguieron igual. Nada cambió para estos últimos. Permanecieron bajo esa misma condenación. Ellos mismos iban a tener que pagar la deuda de su propio pecado con la muerte y el dolor eternos. La paga del pecado es muerte. Y el único que puede pagar mi deuda en ese sentido es Jesús. Él la pagó. Yo solo tendría que creer en Él, arrepentirme de mis pecados. Y entonces sí, todo cambia. Todo cambia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Él resucitó, entonces serás salvo. Usted será salva si confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Si reconoce como yo y otros que somos pecadores, si le pedimos perdón a Dios por esos pecados, pues entonces Él nos va a perdonar. Y si creemos en nuestro corazón que efectivamente Jesús resucitó y venció a la muerte, entonces, dice la Biblia, seremos salvos.
salvos de esa condenación, de ese tormento, de ese castigo eterno. Ahora hay libertad, ahora hay vida eterna, ahora hay victoria sobre la muerte, así como Jesús fue victorioso sobre la misma. Confesar es arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesús como Señor. Creer en tu corazón es la fe, es la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Dice la propia Biblia, la palabra de Dios. Así que Él nos está diciendo, miren, no es por obras, no hay justo ni aun uno. No hay obras meritorias de la salvación que Dios da. Si fuera por obras, ¿para qué habría muerto Cristo? No hubiese sido suficiente. No alcanzan, no llegamos. Somos pecadores. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Solo Él puede darnos esa salvación y esa vida eterna. Por eso necesitamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Jesús había dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Creer, creer. Creer en Él, creer en su sacrificio, creer en su amor, en su gracia, creer que Él resucitó, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y aunque estemos muertos, vamos a vivir, porque esa vida Él nos va a dar y será vida eterna y abundante. Jesús murió y resucitó por todos. Él murió y resucitó por usted y por mí, para que podamos tener esa salvación y esa vida eterna. Jesús murió y resucitó para que todos tengamos esperanza en esta vida. Jesús murió y resucitó por amor, para que todos aquellos que anhelaron una vida distinta, aquellos que anhelaran ser libres de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, de la aflicción, pudieran efectivamente ser rescatados y traídos a Él, a su corazón. Y lo único que está requiriendo el Hijo de Dios es que usted y yo creamos en Él. Que vengamos con toda humildad a Él, porque Él no echa fuera a nadie y Él nos va a recibir. En esa humildad decirle, te pido perdón, claro, yo también soy pecador. O alguno todavía va a pretender ser tan bueno que Dios le va a tener que abrir la puerta del cielo para ir. Lo siento, haga todo el bien que pueda hacer en esta vida, pero eso no es suficiente para que usted tenga un lugar en la eternidad junto a Dios. La Biblia dice claramente que el único camino al Padre es Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice que es por fe en Jesucristo, no por obras. Jesús murió y resucitó por mí y por usted. ¿Ha tomado usted una decisión frente a esta prueba de amor que Jesús hizo por usted y por mí? ¿Ha pensado, ha hecho ya esta decisión en algún momento, decirle, te pido perdón, claro que yo no soy bueno o buena, no lo hay, y aunque lo sea, yo quiero estar contigo en esa eternidad. Te confieso mis pecados, te pido perdón por ellos. Quiero esa salvación y esa vida eterna. Y ya lo hemos leído. Se trata de que usted alcance a creer. Creer en este Jesús. Creer en el Hijo de Dios. Aquel que dejó todo por venir a buscarle a usted, a usted, a usted, a usted y a mí también, a todos. Creer en Él que dio su propia vida y cargó con mi culpa, mis pecados y las consecuencias de ese pecado. Él la cargó por amor, para que usted y yo tengamos esperanza de poder abandonar esta condición el día en que ponemos nuestra fe en Él. Entonces todo comienza a cambiar. Entonces nuestra vida es cambiada y transformada para siempre. Les quiero invitar a todos a que podamos inclinar nuestro rostro, ¿sabe?
Tiempo precioso en la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo que está aquí seguro nos ha hablado y nos ha hecho entender con toda sencillez que las Pascuas, la muerte y la resurrección de Jesús es una oportunidad, es la esperanza para todas las personas, la esperanza de una nueva vida, de un cambio de vida, de que esas cadenas que atan se rompan, de que esa cárcel en la cual uno está atrapado, encerrado, puedan abrirse y hallar libertad, y hallar sanidad, y hallar fortaleza, y hallar sostén, y hallar a alguien que te va a acompañar el resto de tu vida y por la eternidad. Hacia ahí te va a guiar. Alguien que te abraza, alguien que te va a demostrar todo ese amor, toda esa gracia, toda esa misericordia. Alguien que te va a hacer libre, alguien que va a perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad, alguien que va a hacer esa obra de transformación. Aquello que aún te parezca imposible, Dios es experto en hacer milagros e imposibles. Solo hace falta que vos creas. Eso es todo, que creas que Él es el Hijo de Dios, que dejó todo para venir a buscarte y a rescatarte, a sacarte del pozo de aflicción y desesperación. Él quiere perdonar tus pecados, Él pagó esa deuda. Él quiere darte vida eterna, vida abundante, vida plena. Él quiere que recuperes la paz, que recuperes la plenitud, el gozo de la vida, el sentido de la vida. ¿Quiénes serán en esta noche que van a tomar esta decisión? Es decir, creo en Jesús, le doy mi vida a Él, le pido perdón por mis pecados. Quiero que lo haga conmigo también. Si usted está tomando esta decisión en este momento, yo le quiero pedir que levante su mano allí donde está. ¿Sabe? Voy a orar a Dios para que bendiga su vida ricamente. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que en esta noche quiere decirle, perdona mis pecados, acá está mi vida? Dios le bendiga. Dios bendiga su vida. Gloria al Señor por aquellos que lo están haciendo. Qué bueno, momento precioso. Y sé que no es nada fácil, ¿sabe? Yo también tuve lucha al momento en que me dijeron y me invitaron como yo lo estoy haciendo en esta noche. Y parecía que mis brazos estaban encadenados a mis costados, pero Dios vio mi corazón como está viendo tu corazón. Y Él me permitió soltarme y levantar mi mano. Bendito sea el Señor, Él me ayudó. Y recibí el perdón de mis pecados y recibí vida eterna en Cristo. ¿Habrá alguien más? Gloria al Señor por aquellos que han levantado su mano hasta aquí. Quiero orar y encomendarlos a Dios. Qué bueno. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, en esta noche por habernos permitido acercarnos a tu presencia, gozarnos en tu presencia, abrir nuestro corazón con toda confianza, Señor, no solo para reconocerte y expresarte nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud. Señor, muchos de los que estamos aquí hemos tomado esta decisión en algún momento hacia atrás. Y qué bueno que lo hayamos hecho porque tu palabra es verdad, tú eres real, tú vives. Gracias, Señor, por lo que hiciste a favor de todas las personas y gracias en esta noche por cada una de las vidas que están tomando esta decisión. Ellos también, Señor, te están confesando, Señor, de sus vidas. Están creyendo en ti, están poniendo su fe en ti. Y claro, nadie sabe todo ahora, pero ahí está la convicción de quién eres tú y qué estás ofreciendo. Señor, esa sangre que derramaste en la cruz estará limpiando de todo pecado, estará rompiendo cadenas, Señor, estará quitando culpa, estará aliviando, Señor, tu poder, el poder de la resurrección, estará sanando heridas, está rompiendo cadenas, trayendo libertad. Bendito sea tu nombre. Vas a renovar fuerzas, vas a iniciar una nueva vida, Señor, en ellos también. Los queremos bendecir en tu nombre, Señor. Abrazalos en esta noche de manera especial. Que ellos puedan comenzar a experimentar ese tu amor en toda plenitud. Esa gracia tuya increíble, infinita.
Señor, los bendecimos en tu nombre. Que tú los guardes del maligno, Señor. Que tú puedas romper toda fortaleza que les haya tenido atrapados. Señor, bendito seas por la obra que vas a hacer en ellos. Te vas a glorificar, Señor, te vas a glorificar. Bendito sea, Señor, tu nombre. Santo, santo eres, Señor. Gracias por la salvación que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, que todos tus hijos, que todo tu pueblo, que toda la iglesia, Señor, lo reconozca permanentemente, Señor. Porque ha sido por tu gracia y por tu amor, Señor, apartarnos de creernos meritorios de esa salvación, meritorios de alguna de las bendiciones que nos das, porque solo y siempre por gracia y por amor. Señor, te exaltamos porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y que nunca dejemos de compartir este mensaje de esperanza con aquellos que nos rodean, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en cada lugar donde nos movamos o estemos, Señor, que compartamos este mensaje glorioso de esperanza. Gracias, Padre. Gracias por esta noche tan preciosa. La honra, la gloria, el honor son solo para ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Él vive. Él vive. Él vive por siempre y para siempre. Bendito sea tu nombre. Vamos a despedirnos cantando una alabanza y hacerlo con todo gozo. Abrí tu corazón y antes de volver a casa entonces podamos expresarle esto una vez más. Mientras tanto, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que murió allí en la cruz dando su vida, pero que también resucitó al tercer día, esté guardando tu vida, esté guardando tu matrimonio, tu familia, tu casa, y te esté rodeando de gracia, misericordia y amor, que esté llenando tu vida de bendición, de su presencia, de paz. Alabemos y exaltemos a nuestro Dios. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios,